B, cuál es la explicación, no sé, fisiopatológica o patológica, ¿no? ¿Cuál es la explicación fisiológica de esta enfermedad, de este efecto? ¿De acuerdo? Algo importante aquí, lo que mencionan aquí, ¿no? Debido a que a veces el conocimiento de la patología puede ser limitado, no siempre se puede descartar causalidad o llegar a una conclusión solamente basándose en plausibilidad biológica, porque puede ser que, según nuestros conocimientos actuales, A molecularmente no genera B, pero no es que no genere, sino que no hemos llegado a ese nivel de conocimiento. Entonces, plausibilidad biológica tampoco descarta causalidad. Coherencia tiene mucho que ver con plausibilidad también y con consistencia. Básicamente implica entender el proceso que lleva de la causa al efecto, tomando en cuenta la historia natural de la enfermedad y otros aspectos relacionados, ¿no? Como el entorno, el tiempo de exposición, el grado de exposición, etc. Y como dice aquí, ¿no? Este es un criterio complejo, combinado, si quieren, porque implica entender consistencia o implica cumplir consistencia y plausibilidad biológica. Y es el único de los criterios de causalidad de Hill que tiene esta característica, ¿no? Que depende o está en función de otros dos principios. Luego, evidencia experimental, que es un poco difícil encontrar en humanos, porque significa exponer al humano a propósito a un posible factor de exposición, a un posible factor agresor. Entonces, rara vez solamente se suele ver en animales, pero ahí está, ¿no? Evidencia, es decir, que tiene que haber, no solamente basándose en conocimientos fisiopatológicos, ¿no? O en tiempo, o fuerza de asociación, sino que tiene que haber experimentos que lo comprueben. Esto no siempre es viable hacerlo, pero en animales se puede cumplir. Y por último, analogía, ¿no? Que es básicamente relaciones de causa-efecto que están establecidas y se puede determinar, digamos, si un factor de riesgo produce un efecto a la salud, otra con características que sean similares, ya sea en intensidad o en frecuencia, debería producir el mismo impacto en la salud. ¿Por qué? Porque tiene características parecidas a la causa que estoy estudiando. Si A, que se presenta cada 2 semanas con una intensidad de 2 de 5, genera B, y luego yo conozco un factor C que se presenta cada 2 semanas y genera una intensidad 2 de 5 también, en teoría debería estar capacitado para generar B. Eso es lo que habla de analogía. Si A y C son semejantes, pues C también debería producir B, así como lo hace A, ¿no? Más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, un pequeño recuento teórico de esto y lo vamos a aplicar aquí. En estos 6 ejercicios, ustedes tienen que decirme a qué criterio estamos haciendo alusión. En primer lugar, dice, se investiga la conexión entre la exposición temprana a alergenos y el desarrollo de alergias en la infancia. La evidencia de estudios de laboratorio respalda la plausibilidad biológica de que la exposición temprana a ciertos alergenos puede aumentar el riesgo de desarrollar alergias en la infancia. Bueno, aquí se me pasó la palabra, era para borrarlo. Un ratito, por favor. Ya. Dice, en un estudio sobre la exposición a la contaminación del aire y la prevalencia del asma, se encuentra que los individuos expuestos a niveles más altos de contaminación tienen una mayor probabilidad de desarrollar asma, mostrando un gradiente biológica en la respuesta a la exposición. Uy, me he olvidado de revisar esto. Bueno, asumamos que que esto no estaba ya. Dice, investigadores analizan la relación entre la ingesta de azúcares añadidos y la diabetes tipo 2, ¿no? Y se observa un patrón temporal en el que la ingesta sostenida de altos niveles de azúcares añadidos se relaciona con un aumento gradual en la incidencia de diabetes tipo 2. Obviamente aquí me está hablando de la temporalidad, ¿no? Me está diciendo que las personas que ingieren más de estos niveles de azúcar, hay un aumento de los casos de diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? Dice, en un estudio sobre la relación entre el consumo de carne roja y el riesgo de ciertos tipos de cáncer, se encuentra una asociación específica entre el consumo de carne roja y el cáncer colorectal, mientras que no se observa la misma asociación con otros tipos de cáncer. Obviamente me está hablando de relación, ¿no? O relación, asociación estadísticamente significativa, como quieran llamarla. Un poquito forzándolo, esto sería fuerza de asociación en realidad. Perdón, especificidad. Aquí me confío, a ver. En un estudio sobre la relación entre el consumo de carne roja y el riesgo de ciertos tipos de cáncer,
Se encuentra una asociación específica entre el consumo de carne roja y el cáncer colorectal, mientras que no se observa la misma asociación con otros tipos de cáncer. Claro, esto es especificidad, ¿no? Sí, aquí me he confiado. ¿Por qué? Porque me está dando primero una causa o posible causante, que es consumir carnes rojas. Y quiere estudiar esa relación que hay entre consumir carnes rojas con cáncer en general. Y cuando han evaluado las personas que consumen carne roja y los diagnósticos que han encontrado, no sé, a los 10 años, a los 20 años, se han dado cuenta que los que consumían más carne roja solían presentar cáncer colorectal, pero solamente cáncer colorectal, no había cáncer del hígado, de estómago, de páncreas, etc. Es decir, el causante, consumo de carne roja, solo me causa o solo genera este efecto en específico, el cáncer colorectal. Es lo que comentábamos, ¿no? La especificidad. Aquí el detalle para llegar a esta respuesta era esto, mientras que no se observa la misma asociación con otros tipos de cáncer. ¿De acuerdo? Dice, investigadores examinan la conexión entre la exposición a la contaminación del aire y la incidencia de enfermedades respiratorias. Diferentes estudios en diversas ciudades del mundo encuentran resultados consistentes, fortaleciendo la evidencia de la asociación entre la contaminación del aire y problemas respiratorios. Obviamente aquí cuando me habla de diferentes estudios que encuentran, dice, algo parecido, habíamos comentado, esto hace referencia a la consistencia, ¿no? Me acuerdo que tenía otro nombre esto. Ah, se me fue. Ya, pero con que recuerden consistencia es suficiente. Si este resultado, esta conclusión, esta dirección de la conclusión se llega a lo mismo en diferentes estudios, diferentes contextos, consistencia, ya saben. Se realiza un estudio sobre la relación entre la actividad física y la incidencia de enfermedades cardíacas. Se observa una asociación moderada, pero la fuerza de asociación es más pronunciada en grupos de edad avanzada, lo que sugiere que la actividad física puede tener un impacto más significativo en la prevención de enfermedades cardíacas en poblaciones de mayor edad. Aquí me está hablando de que a mayor, o sea, me está diciendo que cuando las personas realizan actividad física, se puede reducir o prevenir de alguna manera las enfermedades cardíacas. Hay una relación entre ambos y lo dice, ¿no? La fuerza de asociación. Entonces, esta situación obviamente se podría diferenciar, por ejemplo, si me dijeran que hay un efecto con las enfermedades cardíacas, pero no con el nivel de glucemia, por ejemplo. Si me dijera eso, ya no sería fuerza de asociación, sería especificidad. Por algo parecido a lo que pasaba aquí, ¿no? Mientras no se observa la misma asociación con otro tipo de cáncer. Si me diera la especificación aquí de que este efecto se genera, esta causa genera este efecto, pero no cambia este otro factor, ahí hablamos de especificidad, ya no de fuerza de asociación. Y podrían preguntar, si encuentro dos criterios de causalidad, ¿sería posible? Sí, sería posible. Hasta donde sé, no se pregunta. Esto se estudia en epidemia y en epidemia no utilizaban dos en un mismo problema. Así que sería difícil que les den un enunciado donde se incluya dos principios, dos criterios, ¿no? Básicamente siempre va a haber uno que predomina o por ahí uno que está como distractor nomás, pero hasta ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ya. Otro punto importante que quería mencionarles es tamaño de muestra, que les han preguntado una vez y en sus prácticas también he estado viendo. Básicamente, como ustedes saben, lo que tienen que recordar aquí es la fórmula, nada más, ¿no? Hay dos fórmulas, si es que nos hablan de proporciones y si es que nos hablan de medias. ¿Cómo sabemos esto? ¿Recuerdan cuando en el segundo repaso lo que estuvieron? Siempre les recalqué hasta el cansancio cuáles son los pasos para resolver problemas de pruebas de hipótesis. Y siempre les decía, lo primero que tienen que hacer siempre es determinar qué te están dando, qué te están pidiendo. Para tamaño de muestra, que ya les ha venido en el examen, es lo mismo. Lo primero que tienes que buscar, si ya te diste cuenta que la pregunta es sobre tamaño de muestra, cálculo y tal, lo primero que tienes que preguntarte es proporción o media, nada más. Si es proporción, ya sabes que la fórmula es PQ, porque lo demás no cambia, ¿no? Z cuadrado, D cuadrado, tal. Si es proporción, ya sabes que es PQ. Pero si es media, ya sabes que es varianza cuadrada o sigma cuadrado. Nada más, porque el resto, z cuadrado, d cuadrado, listo. Algo importante es que una vez has determinado esto, bueno, recuerda la fórmula que no te están pidiendo que la apliques, pero la recuerdas para que sepas esto. Un principio bastante importante. A mayor prevalencia de una enfermedad, a mayor prevalencia esperada de una enfermedad, menor tamaño muestral necesitas. Entonces, había una pregunta en el examen en la que les decían, un investigador tiene una prevalencia esperada de 30, creo, otro de 40,
y cuál tiene mayor, cuál va a necesitar más muestra, algo así, ¿no? Ahí a ojo uno podría decir, bueno, el que tiene menor prevalencia. ¿Por qué? Porque si una enfermedad es más rara, mientras más rara es, más gente necesitas para poder encontrarla, para poder estudiarla. Pero si la enfermedad es muy común, no necesitas a tanta gente. Entonces, de ahí se desprende esto. A mayor prevalencia, menor tamaño muestral. Y matemáticamente también se puede comprobar. Y lo vamos a ver cuando veamos el examen. Bueno, entonces, primero determinamos si es que se habla de proporción o medio. Luego, recordamos la fórmula y buscamos los datos necesarios, porque por ahí te puede preguntar que calcules y la opción puede ser que no es posible calcular porque falta información, etc. Entonces, basta que te acuerdes que es z cuadrado o d cuadrado y sigma o pq dependiendo si es proporción o media. Nada más. Y por último, la conclusión, ¿no? Y recuerden esto que mencionábamos en el capítulo anterior, en el segundo repaso. Si el valor es decimal, siempre lo redondeas hacia arriba, nunca hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando aplicas estas fórmulas, lo que te está dando es el valor mínimo al que debes llegar para cumplir con este nivel de error y este nivel de confianza que has determinado en la fórmula. Entonces, si la respuesta es 123.2, obviamente te estoy diciendo que como mínimo necesitas a 123.2 personas, pero es ilógico decirlo porque no puedes fraccionar a la gente. Entonces, la respuesta va a ser 124 personas, es lo mínimo. El mínimo entero es a lo que tienes que aspirar. De acuerdo, aunque sea 0.1, tienes que redondear siempre hacia arriba. ¿Sí? Y por último, esto, ¿no? Que sirve también para algunos ejercicios. Con un nivel de confianza del 90%, acuérdense, Z igual a 1,64, 95%, Z 1,96, 99%, Z 2,57. No se olviden de eso, por si acaso. Ya. Entonces, en este ejercicio es el único que vamos a hacer para cálculo. Dice, supongamos que deseas estimar la prevalencia de una enfermedad crónica en un distrito de Lima, pues quieres invertir en una prueba especial que tiene un costo de 34 soles por persona. Quieres una precisión del 5% y un nivel de confianza del 95%. Además, la prevalencia es del 20%, la prevalencia esperada, ¿no? Es del 20% en la población. Con estos datos, ¿cuánto necesitas invertir? O sea, básicamente te está diciendo cuál es el tamaño muestral y luego con ese tamaño muestral, cuánto es la inversión total. Pues es simple, ¿no? El N sabemos que sería Z95, o sea, 1.64, perdón el pulso, al cuadrado por sería 0.2, ¿no? 0.2 por 0.8, ¿se acuerdan? P y Q, ¿no? Si P es 2, Q es 8. Y todo esto dividido entre la precisión al cuadrado, o sea, 0.05 al cuadrado. Ahora voy a hacer este cálculo rápido, a ver cuánto sale. ¿Ah, ya lo calcularon? Sale 1. Ah, claro, tiene razón, el Z es 1.96. Sí, sí, gracias, Angie. Ya. Entonces sería 1.96 al cuadrado multiplicado por 0.2 por 0.8 y todo esto entre 0.025. Sale 24.5, 24.6, o sea, 25, ¿no? 25. Si la respuesta es 25, obviamente si encuentras una clave por ahí que dice 25, estaría mala, ¿no? Porque la pregunta es indirecta. Me acuerdo que esto, algo así vino en mi examen. Por eso me acordé y lo puse. Y varios caímos. Porque la pregunta no era cuántas necesitas como tamaño muestrano, la pregunta es cuál es la inversión total. En ese caso era cuál es el gasto del ministerio, algo así. Y sabemos que por persona se necesita 34 soles. Pues entonces es simple, ¿no? 25 por esos 34 sería 850. Entonces la inversión total sería 850 para un tamaño muestral de 25. ¿De acuerdo? Nada más. Eso es todo lo que necesitan saber sobre tamaño muestral. Para que recuerden esto, porfa, no sean como yo que me olvido esto cada rato. Y esto, a mayor prevalencia, menor tamaño muestral. No se vayan a olvidar de esto. Es importante que recuerden esto. Y listo. Antes de esto de conceptos de muestreo, que ya lo hemos visto en el segundo repaso, ¿tienen alguna pregunta sobre cómo estamos haciendo? Lo estoy haciendo así bastante superficial nomás porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Genial. Claro, entonces.
Ahora, los que estuvieron en el segundo paso seguramente se acuerdan de esto, y lo he puesto porque me parece importante volver a recalcar las diferencias entre esos conceptos, ¿no? Marco muestral, unidad de análisis y unidad de muestreo. En resumen, el marco muestral es esa lista a partir de la cual yo voy a tomar una muestra. Por ejemplo, les decía yo, la compañía telefónica cuando llama no tiene una lista aleatoria, tiene una lista por distritos, por urbanización, por cuadra. Entonces, esa lista en donde están las direcciones y los números de las casas es el marco muestral, la lista de números, ¿no? La lista de números de La Perla, la lista de números de San Juan, la lista de números de tal distrito. Luego, imaginemos que esos números son del hogar, ¿no? Porque antes no había tanto celular, todo era teléfono fijo. Entonces, esos números en sí vendrían a ser la unidad de muestreo. ¿Por qué? Porque a partir de ese número, de ese teléfono fijo, yo iba a poder llegar a la unidad de análisis, que es la persona en sí. Pero el problema o la confusión está en que no siempre se puede diferenciar o no siempre está diferenciado unidad de análisis y unidad de muestreo, como es en este caso, en este ejercicio, ¿no? Mencionábamos, esta es una investigación descriptiva, tal, muestreo probabilístico, aleatorio simple, o sea que revolotearon nomás y salieron los seleccionados con un sorteo. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra que mencionan? Sería esto, ¿no? 305 sujetos, 200 de la institución pública, 105 privado. Ya tenemos eso. Luego, el marco muestral utilizado para llegar a esas personas, que en este caso son enfermeras, si no me equivoco, para llegar, sí, personal de enfermería, para llegar a estas personas, ellos han tenido una relación de estas instituciones públicas y privadas. Esa relación, esa nómina, vendría a ser el marco muestral, porque a partir de esa nómina ellos han llegado a las unidades a partir de las cuales van a tomar información. ¿De acuerdo? Entonces, el marco muestral es esa lista, no se olviden, esa lista, ese grupo en donde tenemos a todas las personas o todos los números o todos los datos a partir del cual vamos a sacar información. Luego, la unidad de análisis, en este caso, vendría a ser el personal de enfermería, no sea cada uno de ellos, de los enfermeros o enfermeras. Y la unidad de muestreo también vendría a ser igual. En este caso, no hay diferencia entre unidad de análisis y unidad de muestreo, porque una vez que llego a los enfermeros a partir de la lista del marco muestral, ya no voy más adentro, o sea, me quedo con los enfermeros y les saco la información ahí. Pero en el caso de las encuestas, o en el caso de los censos, por ejemplo, la ENDES o la ENAO, he visto en sus diapositivas que les han hablado de ENDES, ¿no? Más o menos entienden un poco entonces cómo funciona la ENDES. Hacen un muestreo multitápico, un muestreo complejo, y en donde cada encuestador tiene una lista por cuadras. Entonces, yo soy encuestador de esta cuadra, tengo una lista con las direcciones de todas las casas que están en esta cuadra. Ese es mi marco muestral, porque a partir de ahí yo tengo que ir a seleccionar. Luego, lo que hacen la ENDES es, no vamos a seleccionar a todos, ¿no? Porque no es un censo en sí, es una encuesta. O sea, hacen muestreo y tal. Lo que hacen es, de esta cuadra, van a seleccionar a la primera casa, la quinta, la sexta y la décima. Supongamos, 4 casas nomás. Entonces, esa casa vendría a ser la unidad de muestreo. Y una vez que llegan a esa casa que ha sido seleccionada, cuando entrevistan a cada una de las personas que viven en esta casa, esa es la unidad de análisis. Entonces, en esa situación sí se puede diferenciar unidad de muestreo y unidad de análisis. ¿Por qué? Porque tengo la lista, que vendría a ser la lista de la relación de casas. Cada casa tiene muchas personas, entonces la casa vendría a ser la unidad de muestreo. Y una vez que estoy en la casa y entrevisto a cada una, a esas personas es a la que voy a sacar la información que necesito, es la unidad de análisis. Aunque la ENES es un poco más compleja, porque tiene varios tipos de encuestas. Una de las encuestas es la encuesta a nivel hogar. En esos casos, tanto la unidad de muestreo como la unidad de análisis sería el hogar, porque son preguntas tipo de qué está hecha la casa, tienen agua, cuántos cuartos hay, cosas así. Pero cuando aplican las encuestas a nivel individuo, ya la unidad de análisis deja de ser el hogar y pasa a ser el individuo, ¿no? Las personas que viven ahí. ¿De acuerdo? Eso quería comentarles porque por ahí les han preguntado también. El método en este caso, pues aleatorio simple, acá lo dice, un tipo de muestreo probabilístico. ¿Y la muestra fue probabilística o no? Pues sí. Recuerden la ventaja de la muestra, del muestreo probabilístico con respecto al no probabilístico, ¿cuál era? La capacidad de generalizar, de hacer inferencia. Con el muestreo probabilístico yo puedo hacer inferencia, con el no probabilístico no puedo. Me quedo con mi muestra y con esa información no puedo generalizarla. ¿Sí? Bien.
Otro tema que he visto que les ha venido es esto, ¿no? Los errores estadísticos. Y he puesto ahí algunos ejemplos que espero que esta vez sí los haya escrito bien. Y hay dos tipos, ¿no? Este cuadro es bastante famoso porque a partir de aquí puedo sacar todas esas respuestas. Tenemos dos situaciones. Esto es el mundo real. Y esto es el test o la prueba. Eso es lo que yo obtengo. Y esto es el mundo real, que no siempre tengo acceso a esto, no siempre lo sé, pero ahí está, a pesar de que no puedo acceder a él. Entonces, puede ser falso la hipótesis nula o puede ser verdadero, lo mismo que con el test, ¿no? El test me puede salir que rechaza la hipótesis nula o puede salir que no lo rechaza, que es verdadero, falso, positivo, negativo, asociación, no asociación, etc. Y decíamos que el error tipo 1 era cuando yo rechazo la hipótesis nula que en el mundo real es verdadera. O sea, que rechazo la hipótesis nula cuando no debo rechazarla. Ese es el error tipo 1 o error alfa. Rechazar la hipótesis nula cuando no debes. Mientras que el error tipo 2 o beta era aceptar la hipótesis nula cuando no debes. ¿De acuerdo? Entonces, error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando no debes y el error tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando no debes. Listo. Ya luego viene lo verdadero positivo y verdadero negativo, ¿no? Ahora, a veces esto suele ser un poco confuso si lo dejamos así solo como hipótesis nula, hipótesis verdadera, falsa. A veces no se entiende bien, entonces lo vamos a poner en otros términos. Aquí está. Cuando te dicen que hipótesis nula es verdadera o no, básicamente se están hablando de eso, ¿no? La hipótesis nula, como recordarán aquí que les había mencionado en el otro repaso, la hipótesis nula es la que tiene como símbolos, siempre está el igual, ya sea mayor igual, ya sea menor igual o igual a secas. Y la hipótesis alterna era la que no tenía eso, no era más simple. Entonces, la hipótesis nula siempre se asocia con igualdad, igualdad mayor, igualdad menor o simplemente igualdad. Entonces, cuando te hablan de que la hipótesis nula es verdadera o falsa, lo que te está diciendo es que A es igual a B. ¿Qué significa eso? El fármaco A tiene el mismo efecto que el fármaco B. O también pueden decirte, la eficacia de la intervención A es igual a la de la intervención B. O el tiempo de recuperación con A es el mismo que con B. El valor promedio de A es el mismo que B. La duración de A no varía con respecto a B. O sea, nunca te van a dar esto. Nunca te van a decir A es igual a B para que te hagan pensar en hipótesis nula. Lo hacen en forma de texto, ¿no? ¿Qué es esto? Lo vas a encontrar con estas frases, con estos términos, más o menos. Entonces tú tienes que darte cuenta si te está hablando de igualdad o no. Si te está hablando de igualdad o de que no varía, como ves aquí, que no cambia, no hay diferencia, o se mantuvo, cosas así, que te hacen pensar en igualdad, te están hablando de hipótesis nula. Y luego, cuando te dicen, cuando te ponen, bueno, acá sería alterna, ¿no? Cuando decimos o cuando rechazamos la hipótesis nula, o sea, decimos que no son iguales, podemos decir el fármaco A es mejor que el fármaco B, o la eficacia de A es mejor, o es mayor, o es menor. ¿Se dan cuenta? Ahí cambia el enunciado, porque ya no estoy negando la igualdad. Siempre voy a decir entonces que hay un cambio, hay una mejora, hay una diferencia en la eficacia, hay una mayor duración, menor duración, hay más efecto, menos efecto, o algo más simple, de repente la prueba X, no, el fármaco X reduce la glicemia. Ahí te están hablando de hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque para decir que la prueba, el tratamiento X reduce la glucemia, lo que se están diciendo es que tenían una glucemia basal y una glucemia final. Eso sería el A y el B en este caso. Glucemia basal, glucemia final. Y cuando han hecho la comparación, se han dado cuenta que no son lo mismo. O sea, ahí nomás ya rechazas hipótesis nula. Y luego han visto que A era mayor que B, porque era glucemia. Es decir, la glucemia al final era menor que la glucemia al inicio. Pero eso no te van a decir. Te van a decir, este fármaco reduce la glicemia. O este fármaco tiene efectos antidiabéticos. Ahí te están diciendo que están rechazando la hipótesis nula. Te están diciendo que no hay igualdad. ¿Se dan cuenta? Hay muchas maneras en las que te pueden presentar esto. No siempre te van a decir así, como está en este cuadro. Esto es esquemático. Luego esto tienes que tener la capacidad de convertirlo a texto e identificar en qué situación estás, ¿no? Si puedes identificar el A y el B en tu ejercicio, no vas a tener problema con los tipos de error.
porque ya vas a recordar esto, ¿no? De nuevo, entonces, error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando no debes, o sea, cuando es verdadera. Y error tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando no debes, o sea, cuando es falsa. ¿Hay preguntas sobre esto? Bien, seguimos entonces. Aquí dice, ¿qué tipo de error se cometió en las siguientes situaciones? A ver, dice, en un estudio se determinó que el fármaco A disminuye el valor de glucemia en diabéticos, cuando en realidad esto no es así. ¿Qué tipo de error sería esto? ¿Error tipo 1, error tipo 2 o no hay error? ¿Qué dicen? En un estudio se determina que el fármaco A disminuye el fármaco B. Disminuye la glucemia, pero en realidad no hay una disminución. No, error tipo 2. No, a ver. Es 1, ¿saben por qué? Vamos a... ¿Dónde está? Claro, es 1. Para los que se equivocaron dijeron 2, miren. De nuevo, identifiquemos el A. El A dice, fármaco A disminuye el valor de glucemia. O sea, si estamos hablando de que disminuye el valor de glucemia, significa que yo tenía una glucemia al inicio, una glucemia basal, y tenía una glucemia al final, ¿sí o no? Y lo que me dice que es que el fármaco A disminuyó el valor de glucemia. O sea, esto, que la glucemia al inicio era mayor a la glucemia al final. Pero en realidad no es así. O sea, en realidad el fármaco A no sirve. Pero en mi estudio yo encontré que sí. Esto no es hipótesis nula, sino la hipótesis nula me diría que estos son iguales. Y supuestamente, según como lo que dice aquí, en realidad la hipótesis nula es verdadera. Ambos son iguales. Pero yo encontré que la glucemia basal es mayor a la glucemia final. Encontré que no son iguales, que son diferentes. Pero en realidad la hipótesis nula es verdadera. ¿Qué significa eso? La hipótesis nula era verdadera, pero yo dije que no. Yo dije que eran diferentes los valores. Entonces yo he rechazado la hipótesis nula cuando no debía hacerlo. O sea, error tipo 1. ¿Se entiende? No se equivoquen ahí. Traten siempre, por eso decía, de identificar el A y el B y luego establecer la relación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, error tipo 1. Luego dice, un ensayo clínico concluyó que la eficacia de una intervención novedosa no ofrece nada nuevo con respecto al tratamiento estándar en el nivel de dolor en posoperados por apendicitis. Sin embargo, esta nueva intervención sí es beneficiosa y más económica encima. ¿Qué tipo de error sería? Tipo 2, ¿no? Exacto, muy bien, error tipo 2. ¿Por qué? De nuevo, identificamos el A y el B. En este caso, sería el tratamiento, o sea, la mejora del dolor, ¿no? Vamos a poner dolor nomás. Dolor al inicio y tengo un dolor al final. Y para decir que este tratamiento es efectivo o no, tengo que decir que el dolor al final es menor que el dolor al inicio. O sea que ahora, después del tratamiento, siento menos dolor que al inicio, para poder decir eso. La hipótesis nula es esta, ¿no? Sin embargo, dice, en esta nueva interacción sí es beneficiosa. O sea, que la hipótesis nula que dice que son iguales es falsa. La hipótesis nula en la vida real es falsa. Y yo estoy rechazándola. No, perdón, estoy aceptándola, ¿no? Porque estoy diciendo que no ofrece nada nuevo. O sea, que son iguales. Estoy diciendo que el dolor basal es igual al dolor final. Esto significa no ofrece nada nuevo. Es lo mismo. Al inicio y al final tenía el mismo dolor. Estoy aceptando esto, pero ya nos está diciendo que no son iguales, que son diferentes, que sí hay beneficio y que hay beneficio económico además. Entonces tengo una hipótesis nula falsa, pero yo la estoy aceptando. Estoy aceptando la hipótesis nula cuando no debo. Eso es error tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces la clave siempre es identificar el A y el B. Tercero, dice, un tesista universitario encontró diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de tiempo de dos corredores de maratón que naturalmente tienen un promedio de 2.4 y 1.56 horas. ¿Qué tipo de error será eso? Naturalmente tienen una diferencia, son diferentes, y yo he encontrado diferencias estadísticamente significativas. Ahí veo dos.
Error tipo 1. A ver, si fuera error tipo 1, hay tres opciones. 1, 2 y no hay error. Si fuera error tipo 1, significaría que yo rechazo la hipótesis nula que es verdadera. O sea, digo que no son diferentes, que no son iguales, pero en realidad sí son iguales. Pero lo que está diciendo el tesista es que son diferentes. Ya, entonces, a partir de ahí empezamos. Yo digo que hay diferencias. Para que sea error tipo 1, ¿qué tendría que pasar? Si yo digo que hay diferencias, no puedo llegar al error tipo 1, ¿no? Por el error tipo 1 lo llego cuando digo que son iguales, o sea, cuando acepto, cuando rechazo la hipótesis nula. Entonces, si fuera error tipo 2, yo estoy diciendo que no rechazo la hipótesis nula. Digo que no rechazo la hipótesis nula. Digo que son iguales. Pero el tesista no está diciendo que son iguales, está diciendo que son diferentes. ¿Cuál es la conclusión? Exacto, no hay error, no hay clave. Claro. O te pondría ahí, como le gusta poner al doctor Gutiérrez, no se puede determinar, ninguna es correcta, algo así le gusta poner. Entonces, no hay error aquí, porque el tesista encontró diferencias y naturalmente tienen diferencias. Entonces, está bien. Ha rechazado la hipótesis nula, que es falsa. Está bien, ¿no? Es un verdadero positivo. Luego dice, un estudio concluyó que un nuevo tratamiento para reducir la presión arterial no es más efectivo que el tratamiento estándar actual, cuando en realidad sí tiene un impacto significativo en la reducción de la presión arterial. Entonces, determinen cuál es el A, cuál es el B y qué tipo de error hay aquí. Error tipo 2, dice, a ver, el A y B sería a nivel significativo en la reducción, sería la presión arterial, ¿no? Basal y final. Y en el mundo real sí hay una reducción, o sea, en el mundo real sí hay una diferencia. En el mundo real la hipótesis nula es falsa, porque sí hay diferencia. Y lo que yo digo es que no hay diferencia, que son iguales. Entonces, estoy diciendo que son iguales cuando la hipótesis nula es falsa. Estoy aceptando la hipótesis nula cuando esta es falsa. Es un error tipo... No, a ver. Un estudio concluyó que un nuevo tratamiento para reducir la presión arterial no es más efectivo. Estoy rechazando... Aquí me he equivocado, pero era error tipo 2. Ahí está. Listo. Ay, caracho. Bueno, ya. Dice, una investigación sobre la efectividad de una nueva terapia para la ansiedad concluyó que no hay diferencia en los niveles de ansiedad entre el grupo de tratamiento y el grupo control, cuando en realidad la terapia podría tener un efecto positivo. En realidad hay diferencia, dice, pero yo he encontrado que no hay diferencia. ¿Qué tipo de error es esto? Error tipo 1, ¿no? No, eso está mal. ¿Se han dado cuenta del error? Está al revés. Sí, está al revés. Este es error tipo 2. Perdón. El apuro, chicos, comprendan. Siguiente. Justo hoy día me están llamando todo el mundo, ¿por qué? Ya. Se realizó un ensayo clínico para evaluar la eficacia de un medicamento para la migraña y la conclusión fue que no hay diferencia significativa en la frecuencia de las migrañas, tal. Aunque el medicamento podría tener un efecto beneficioso real. ¿Qué tipo de error sería? Dice que no hay diferencia significativa en la frecuencia. Sí, no, error tipo 2, eso sí está bien, error tipo 2. En realidad, en el mundo real, la hipótesis nula es falsa y yo la estoy aceptando, ¿no? Está bien. Luego dice, un estudio de intervención en pacientes con diabetes concluyó que una nueva dieta no tiene un impacto significativo en los niveles de glucosa, aunque en realidad la dieta podría ser beneficiosa para controlarla. ¿Qué tipo de error sería? Es muy parecido, ¿no? ¿Qué tipo de error sería este? No tiene impacto significativo en los niveles de glucosa, aunque en realidad sí podría haber. Exacto, es un error tipo 2, ¿no? Vamos a desmenuzar esto porque, según yo, o sea, yo saco esto del libro y la clave lo he copiado de ahí, entonces, ¿qué libro está mal? Una investigación sobre la efectividad de una nueva terapia para la ansiedad concluyó que no hay diferencia. Ya, yo digo que no hay diferencia. O sea, digo que la hipótesis nula no hay diferencia. Es correcta. Acepto la hipótesis nula. En los niveles de ansiedad entre el grupo de tratamiento y control. Cuando en realidad la terapia podría tener, o sea, en realidad
la hipótesis nula es falsa, pero yo la estoy aceptando. Estoy aceptando una hipótesis nula que no debo. Claro, es un error tipo 2, ¿no? O he copiado mal la clave o el libro sean... Bueno. Ya vamos terminando con esta primera parte. Otra cosa que he visto que les han preguntado... ¿Tienen preguntas sobre esto? Está fácil, ¿no? O sea, una vez que se puede identificar A y B, ya es más sencillo resolverlo. ¿Sí? Ya. He visto que les han preguntado esto, que me pareció raro, pero por si acaso estoy poniéndolo aquí para que lo tomen captura, lo revisen, etc. Cada distribución, en realidad son muchas distribuciones, ¿no? Pero las más comunes, digamos, las más usuales que van a ver son estas 6. Binomial, Poisson, logística, normal, F y T. Y en cada uno tiene parámetros. Lo que está resaltado de rojo son los parámetros. ¿Para qué les sirve? Les sirve recordar los parámetros para identificar el tipo de distribución, si es que no le dan el gráfico, ¿no? Porque si les dan el gráfico es mucho más sencillo. La normal, por ejemplo, suele ser así, la binomial también. Luego la F, pues, F más o menos así, igual que la de Fisher, ¿no? Cosas así. Pero si no les dan el gráfico, les van a dar el parámetro. Y en una de sus preguntas del examen, les ponían un gráfico que hacía pensar que era normal, salvo que veías los parámetros y te daba esto, N y P. Y ahí te das cuenta que es una binomial, ¿no? O sea, si recordabas los parámetros de la distribución binomial, resolvías ese ejercicio. N y P. Entonces, para que recuerden eso, no hay mucho que explicar aquí, la verdad. Les estoy dejando la descripción de cada parámetro también para que lo tengan a la mano, por si acaso. Ya. Y esto aquí, perdonen la precariedad, pero eso lo he agregado ahorita. No he encontrado un gráfico, un esquema bonito para escoger pruebas de hipótesis. Entonces lo hice rapidito y lo escaneé y lo he subido. Y lo he puesto acá nomás. Hay 3 situaciones cuando ya les han preguntado esto, así que hay que repasarlo. Hay 3 situaciones que tienen que tener en cuenta cuando van a escoger pruebas de hipótesis. Una es cuando cruzas 2 variables numéricas, variable numérica A, variable numérica B. La otra es cuando cruzas 2 variables categóricas, ¿no? O cualitativas, ¿no? Como quieras. Y la tercera, quizá la más complicada, cuando tienes una variable categórica como independiente y una variable numérica como dependiente. ¿Por qué? Porque aquí hay varias situaciones a tener en cuenta. Cuando haces un cruce entre una variable categórica y una variable numérica, tienes que tener en cuenta 2 aspectos: el tipo de variable categórica y la distribución de la variable numérica. Y a partir de ahí vas a escoger la prueba. Entonces, puede ser que tengas una variable categórica dicotómica, o sea, no te van a decir dicotómica, te va a decir se quiere comparar 2 grupos, ya está. O de repente no tan claro, sino si tiene grupo A y grupo B. Si tiene grupo varones y mujeres, niños y adultos, sanos, enfermos, control caso. Ya, 2 grupos. O puede ser que tengas una variable categórica politómica. Es decir, ¿cómo te lo van a presentar? Como comparación de 3 o más grupos. ¿De acuerdo? Esa es la variable independiente, entonces. Independiente. Y esta sería la dependiente. Lo segundo que tienes que preguntarte es, ¿esta variable numérica sigue una distribución normal o no sigue una distribución normal? Y una vez hecho eso, haces el cruce. Si tienes 2 grupos y tu variable numérica sigue distribución normal, la prueba es escoger este student. Pero si la variable numérica no sigue distribución normal, la prueba a escoger es Udemann-Whitney. Si tienes 3 o más grupos y tu variable numérica es normal, vas a escoger ANOVA de una vía. ¿Por qué se llama una vía? Porque solo hay una variable dependiente, ¿no? Hay otros estudios en donde puedes tener más de una variable dependiente. O sea, no quieres medir solo el peso promedio de 3 grupos o más, sino quieres medir el peso promedio, la edad promedio, la nota, el número de hijos en estos 3 o más grupos. Ya, entonces ese sería ANOVA de 2 vías, por ejemplo, de 3 vías. Pero para el curso, una vía. Y además, hay 2 tipos en esta prueba, ¿no? 2 tipos de ANOVA. Si es que los 2 grupos, si es que los grupos que vas a comparar están relacionados entre sí, es decir, tienes un grupo pretest y posttest, por ejemplo, ¿no? O cada caso tiene su propio control, cosas así. Si están relacionados o pareados, la prueba que vas a usar es la de Friedman. Pero si no están relacionados, son grupos independientes, la prueba que vas a usar es Cruz-Cadwalladr. Entonces, cuando la variable numérica es normal, lo que vas a escoger es una prueba paramétrica. Y si la variable es no normal, lo que vas a escoger es una prueba no paramétrica. ¿De acuerdo?
Paramétrica, si variable es normal, no paramétrica es no normal. Ahora, esto es solo cuando cruzas variables categóricas con numéricas. Si cruzas variables categóricas con otra variable categórica, la pregunta que te tienes que hacer es revisar las frecuencias esperadas, que seguramente ya lo han visto, es la postulado de Cochrane es esto. Al menos el 20% de las frecuencias esperadas es mayor o igual a 5. Si la respuesta es sí, si cumple esto, chi cuadrado. Si la respuesta es exacto de Fisher. Ahora, aquí no hay paramétrico, no paramétrico, ambos son no paramétricos, no se vayan a equivocar ahí, porque no se evalúa aquí normalidad, ¿no? Pues son categóricas, la normalidad la evalúas en numéricas. Pero aquí la pregunta, cuando tienes dos categóricas, por ejemplo, sexo con grado de instrucción, nivel de dolor con tipo de tratamiento recibido, cosas así, ¿no? Dos categóricas, y a estas alturas debemos estar muy capaces de identificar si una variable es categórica o numérica. Si tengo eso, me pregunto, al menos el 20% de frecuencia esperada es mayor o igual a 5. Si cumple, chi cuadrado. Si no cumple, test exacto de Fisher. Listo. Y por último, si cruzo dos numéricas, edad con peso, edad con nota, dosis con tiempo de recuperación, qué sé yo, dos numéricas. Aquí lo que tengo que preguntarme es, ¿ambas siguen una distribución normal? Bueno, acá puse rapidito, pero la pregunta correcta sería, ¿ambas siguen una distribución normal, no? ¿Ambas son normales? Si la respuesta es sí, utilizas la prueba de Pearson, ¿no? Que es la paramétrica. Si la respuesta es no, o sea, este es normal y esta no, o ninguna de las dos es normal, en cualquiera de los dos casos utilizas el equivalente no paramétrico, que sería la de Spearman. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no se vayan a equivocar. Todas las dos tienen que ser normales para que utilices Pearson. Si una de las dos no es normal, o ninguna es normal, es Spearman. Y listo. ¿Preguntas sobre esto? No, todo claro. Está fácil esto. Todo claro, genial. Hay uno levantando la mano. Adelante, Gustavo. La diferencia entre independiente y pareado. Ya. Imagínate que estoy haciendo un estudio en el que quiero evaluar si el tratamiento, si mi fármaco nuevo reduce la glucosa en sangre. Entonces, tengo un grupo de diabéticos y les voy a hacer, antes de darle, les voy a medir la glucosa y voy a tener mi glucosa basal, ¿no? El nivel basal, la glucosa pre-test, si quieres, la glucosa inicial. Luego les doy el medicamento y espero, no sé, digamos que el fármaco dice que en 6 horas te baja la glucosa. Entonces, 6 horas después, le vuelvo a medir la glucosa. En las mismas personas, son las mismas personas, pero les he hecho dos mediciones. Una medición al inicio, la medición basal, y una medición al final, la medición final, la glucosa final, la glucosa post-test, si quieres. Entonces, como los datos están relacionados, ¿por qué relacionados o pareados? Porque vienen de las mismas personas. A eso se le conoce como pareados. Pero, si lo que yo quiero medir es la diferencia en puntaje en un examen tal, tengo dos grupos, ¿no? Los que son los que tienen promedio de ponderado de 15 para arriba y los que tienen promedio de ponderado de 15 para abajo. Tengo esos dos grupos. Les hago una medición para ver su puntaje y esto. Tengo estos dos grupos, pero que un grupo es los que tienen promedio 15 para arriba, el otro son los que tienen promedio 15 para abajo. O sea, no están relacionados, son grupos diferentes, son grupos independientes. A eso me refiero. Pareado, si es que son las mismas personas y a las que les haces dos mediciones o más, e independientes cuando son grupos diferentes, ¿no? Que no tienen nada que ver entre sí. ¿Se entendió eso, Gustavo? Ya, genial. Esto también he visto que les han preguntado en el segundo examen. He visto sobre todo el segundo y tercer examen que han sido los más pesaditos. Cuando hablamos de error aleatorio y sistemático, hay 4 parámetros que nos permiten diferenciarlos: naturaleza, impacto, causa y control. En naturaleza, o sea, en lo que consiste, decimos que el error aleatorio, primero, sin tanto término técnico, el error aleatorio es el error que no puedes evitar porque es el error producido por el azar, por la naturaleza, ¿no? Entonces es algo que no depende de nosotros. Mientras que el error sistemático, en resumen, es error que sí se debe a errores humanos, errores en la medición, errores en el diseño, en la selección de muestra, en el análisis,
no sé, en la agrupación, qué sé yo. O sea, errores debido a la propia investigación, no tiene que ver con la naturaleza. Eso es en términos generales, ¿no? Entonces, el error aleatorio, en cuanto a naturaleza, se dice que es impredecible, que es simétrico. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos, simétrico se refiere a que no es racista, digamos así. A todos le da, en todos se puede presentar. ¿De acuerdo? Y es poco preciso. Eso sí, es poco preciso. Por lo mismo que es impredecible, ¿no? Es poco preciso. Mientras que el error sistemático sí es predecible. Yo sí puedo determinar, y es por eso que hay errores permitidos, como decimos, ¿no? Cuando hacemos análisis. Es asimétrico, ¿por qué? Porque en función de qué tanto cuidado has tenido en tu diseño, en tu planificación, el error sistemático puede ser grande o puede ser pequeño. En cambio, aquí no, aquí el error aleatorio a todos les da por igual. Aquí no, aquí puede variar porque dependiendo de qué tan quisquilloso soy en el diseño de mi estudio, en mi análisis, yo puedo aumentar o tener un error sistemático grande, pequeño. Es asimétrico. Y es preciso justamente por eso, ¿no? Yo puedo determinarlo hasta cierto grado puedo determinar este error sistemático, ¿no? En el error aleatorio no. Sé que está ahí, sé que a todos nos da por igual, sé que no puedo predecirlo, pero no sé más, no puedo cuantificarlo por ahí, ¿no? Por eso es poco preciso. En cuanto a impacto, el impacto del error aleatorio suele cancelarse con muestras grandes. Esa es una ventaja, digamos. En cambio, en el error sistemático, el impacto siempre va a estar ahí. Y eso hace que pueda llevarnos a conclusiones incorrectas. Entonces, conclusiones incorrectas igual a error sistemático. En cambio, el error aleatorio se puede evitar con muestras grandes. Nada más. Conforme sobre causas, se deben a factores naturales que no son controlables, o sea, el azar, más que todo el azar, es el universo jodiéndonos, ¿no? Mientras que el error sistemático tiene que ver, como les decía, con problemas de diseño, de medición, selección de muestra, análisis de la información, cegamiento, agrupación, estratificación, todo lo que tiene que ver con el estudio en sí, que pueden deberse a errores humanos en cálculo y tal, ese es error sistemático. Y por último, ¿cómo se controla? El error aleatorio, como decía, con muestra grande, si bien no puedes eliminarlo, puedes reducirlo. Es por eso que siempre se dice, ¿no? A mayor muestra, mayor precisión, ¿no? Porque estamos disminuyendo, no eliminando el error aleatorio. En cambio, el error sistemático, con la muestra grande no lo reduces, no lo eliminas, porque, como les decía, no tiene que ver con el tamaño de muestra, tiene que ver con que algo hiciste mal, algún cálculo malo, alguna mala decisión. Entonces, ¿cómo evitas o controlas el error sistemático? Con una correcta planificación, un correcto diseño, un correcto análisis también, un correcto análisis, a diferencia del error aleatorio, que la única manera que puedes reducirlo un poco es aumentando tu muestra, nada más. ¿De acuerdo? Esas son un poquito las diferencias que hay entre estos dos. Bien. Preguntas, esa es la primera parte. Y ahora sí pasamos al examen 2. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No. ¿O sí? Aprovechen. Genial. ¿Qué libros recomiendas para sacar problemas? Un poco difícil, ¿eh? Porque yo no saco problemas de los libros generalmente porque son muy poquitos. O sea, podría darte, por ejemplo, el Daniel tiene problemas, ¿cómo se llama este? El Triola tiene problemas también, el Triola de bioestadística. El Stanford también tiene bastantes problemas, pero como te digo, no sé si te recomendaría porque lo malo de bioestadística en Stanford es que algunas cosas no coinciden con lo que vas a encontrar en otros lados. Me pasó a mí, nos pasa, entonces a los que van a maestría y después de la universidad también les pasa, se dan cuenta que no. Lo que podrías hacer quizá, por ejemplo, se me ocurre, yo lo hice en Epidemio, no en bioestadística, no, cuando no existía ChatGPT. Tú puedes decirle a ChatGPT, por ejemplo, no sé, estoy estudiando error tipo 1 y tipo 2, dame, no sé, 5 ejercicios sobre error tipo 1, algo así. Y lo bueno es que si es que ya tú sabes la teoría, pues vas a estar en la capacidad, digamos, de darte cuenta si ChatGPT te está dando ejercicios correctos o no. Porque tengan en cuenta que estos tipos de instrumentos están basados en la información que nosotros les damos. Entonces, si hay algún chistoso por ahí, que de hecho lo hay, que le da información equivocada, pues las respuestas no van a ser tan precisas, ¿no? Mientras más detallista seas tú en tu pregunta, puedes tener mejores resultados. Eso nos lo recomendó un doctor de QXMedi, creo que fue de Villamedi, no me acuerdo. Y es ampliamente conocida esa técnica, ¿no? Vas a ChatGPT y le pides ejercicios.
pero como libros como tal, el Triola y el Stanford podrían ser buenas opciones. El Triola es bastante académico, un poquito extenso el libro, pero es bastante académico. Y podría servirte, ¿no? Si necesitas un libro como tal. ¿Alguna pregunta? Ya. Confirmo, ya utilizaba Alison ChatGPT. Bien, entonces vamos a pasar a... ¿Qué tocaba? El examen. Vamos al examen 2, ¿de acuerdo? A ver. ¿Dónde está? Acá está. Examen 2. Ahí está, ¿no? Ya. Bien, ahí tengo todo lo que vamos a ver, las teorías, los exámenes. No sé si eso pueden ver. Vamos a ir resolviendo esto entonces, ¿de acuerdo? En este segundo examen, bueno, esto no entendí, esto tipo C, supongo que son 3 exámenes, ¿no? 3, 4 exámenes. Lo que vamos a hacer es, así, vivo, el doctor Gucci es bien paranoico, pero bueno. He tenido problemas con... Hay un par de preguntas en las que tengo dudas y no sé si les han dicho que hay correcciones en las claves que les han dado, pero ahí ustedes me irán comentando, ¿no? Dice, son 3, solo cambia el orden de las preguntas. Menos mal. Bueno, y si hay corrección ya. Ojalá que sea la misma que yo encontré, con fe. Vamos entonces, si es fácil, ya ustedes me dicen cuál es la clave y avanzamos. Dice, respecto al muestreo probabilístico, espera, quiero... Este era... Ya. Con respecto al muestreo probabilístico, dice, muestreo probabilístico, acuérdense, el sistemático, el aleatorio simple, el estratificado y conglomerado, ¿no? Básicamente son ellos. Señala cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Esto, como saben, es falso. ¿Por qué? Yo les dije en el repaso 2 que lo que definía un muestreo probabilístico no era que las probabilidades de ser el seleccionado son conocidas, sino dos cosas. Uno, perdón, que tienen la misma probabilidad y esto. Uno era que estaba basada en el azar y dos, tenía probabilidades conocidas. No que tenían las mismas probabilidades las personas de ser seleccionadas, sino que uno está basado en el azar y que tiene probabilidades conocidas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que define o lo que diferencia, digamos, el muestreo probabilístico. Azar y probabilidades conocidas. En cambio, entonces, esta frase es un misconception que antes se decía mucho, pero sabemos que está mal. Lo dice, un tipo de muestreo probabilístico es el sistemático, sí. Sistemático, aleatorio simple, conglomerado y estratificado, ¿no? Esos 4. El muestreo estratificado es menos eficiente que el muestreo aleatorio simple. Este es un depende en realidad. O sea, la clave aquí seguramente es que esto está mal, ¿no? Sería 2. Ahora, ¿dónde dejé las claves? Examen 2. Sí, no, la D, ya está bien. Uf. Pero tienen que tener en cuenta ustedes, por si acaso, que no siempre el muestreo estratificado va a ser, o sea, supuestamente es falso, ¿no? Hay situaciones en las que sí puede ser menos eficiente. ¿De qué va a depender la eficiencia del muestreo estratificado? De las características de la población. Si la población no tiene tanta variabilidad en la característica que yo quiero medir, un aleatorio simple es más que suficiente. Pero si en la población hay mucha variabilidad, ahí sí me conviene formar grupos. Formar grupos, o sea, agrupar y a partir de esos grupos traer una muestra, porque ahí sí me estoy asegurando de tomar esa variabilidad, ¿no? Si hay mucha variabilidad en cuanto a, no sé, a una variable que, en cuanto a estado civil, hay mucha variabilidad en cuanto a estado civil, me conviene agrupar por estado civil y a partir de ahí voy tomando muestra y me estoy asegurando de tomar una muestra de cada estado civil. Me estoy asegurando de tomar esa variabilidad. Pero si no pasa eso, si la variabilidad, o sea, la población simple, un aleatorio simple sería más que suficiente. Entonces, en ese sentido, si bien aquí la clave es que no, porque generalmente el muestreo certificado es más eficiente,
llévense la idea de que no siempre esto es así. ¿De acuerdo? Bien. Luego dice, con el objetivo... Oye, esta es la 11. Ah, ya, está mal escaneado, ¿no? Ya. Con el objetivo de evaluar los cambios morfofisiológicos de la glándula de ratones asociados a dietas altas en grasa, se utilizó 14 ratones machos de 5 meses alimentados por 14 semanas. Grupo dieta estándar, 7 ratones, grupo alto en grasa, 7 ratones. Ya tenemos dos grupos de 7. Al finalizar el experimento se extrae sangre para analizar corticosterona, ¿no? Los autores indican que realizaron una prueba T-Student como parte de su análisis estadístico. Claro, porque ¿por qué T-Student? Por la muestra, ¿no? Es chiquita. Acuérdense que cuando decíamos en el repaso 2, cuando no tengo nada, T-Student. Y por nada me refiero a que tengo una muestra menor a 30, no conozco la varianza poblacional, etc. Entonces, T-Student sabemos que es porque la muestra es pequeña. ¿Cuántos grados de libertad aplicaron a la prueba T-Student? Tengo dos grupos. Ustedes saben que cuando comparamos dos grupos, los grados de libertad se calculan como N1 más menos 1 más N2 menos 1, ¿no? O dicho de otra manera, sumamos las dos muestras y le restamos 2, o sea, 12. ¿De acuerdo? 12B, ya está bien. Luego dice, acá distribución de probabilidad. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Así, a simple vista, uno podría pensar que esto es una distribución normal. Y seguramente alguno lo pensó y alguno marcó, no me mientan. Pero, si te vas aquí, parámetros, mira, ¿qué tenemos? Tenemos tamaño y tenemos la probabilidad. ¿A qué les recuerda eso? Tamaño y probabilidad. O sea, N y P. N y P. Esta es una distribución binomial. No es normal. Si nos dieran media y deviación estándar, y con esta figura, ahí sí yo digo normal al toque. Pero como nos dan N y nos dan P, eso es binomial. ¿De acuerdo? No se vayan a equivocar en eso. Acuérdense por eso los parámetros de las binomiales. ¿Sí? Dice, sobre la ANOVA de una vía es correcto señalar. Se utiliza cuando la variable independiente es cuantitativa y consta de al menos 3 valores diferentes. Ya, esto es cierto, ¿no? 3 valores diferentes. Recordemos en el esquema que les mostré, ANOVA utilizo cuando la variable categórica tiene 3 o más grupos, o sea, es politómica. Hasta ahí está bien. El problema aquí es esto, ¿no? Independiente. En realidad la variable dependiente es la cuantitativa, ¿no? Y la independiente es la categórica, la politómica, la que me define los grupos. Entonces, aquí el error es esto. Entonces, eso está mal. Luego dice, se cumplen los requisitos de aplicación cuando los residuales siguen una distribución. No, aquí no se siguen residuales. Y distribución uniforme, eso es esto. Eso no utilizamos nosotros. Esa es una distribución uniforme. Este está mal. Luego dice, los grados de libertad. Acá lo que se tiene que cumplir es normalidad, ¿se acuerdan? La distribución de normalidad es lo que se busca. Porque les había dicho, ¿cuándo utilizo ANOVA? Cuando tengo politómica y mi variable numérica es normal. Acuérdense de ese esquemita y con eso pueden llegar a esto. Los grados de libertad entre grupos, between, se obtienen restando 1 al número total de grupos. Esa es la distribución F, ¿no? Era la distribución entre grupos, es K-1, y la distribución dentro del grupo es N, o sea, el tamaño muestral, menos K. Esto sirve para calcular el estadístico F, sobre todo, ¿no? Para medir varianzas y estas cosas. Un poquito asesino poner esto, pero no se olviden. Variabilidad entre grupos es K, o sea, el número de grupos menos 1. Y la variabilidad dentro del grupo es N menos K. ¿Esto les han dado en su teoría? Sí, les han dado. Ala. No llegué ahí. Bueno. Y ya, esto sería correcto entonces, ¿no? Porque dice entre grupo, no llegaste ahí. Ya, varianza entre grupos es K menos 1. Dentro de grupos, el insight es N menos K. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería, ¿qué pedía? Correcto, ¿no? Sería solo 3. Esto, ¿no? 14C. Ya, 14C. Dice, en un estudio caso control, donde se seleccionó 2 controles por cada caso, se buscó establecer la relación entre el padecimiento de TBC y albúmina. Los autores reportaron que enrolaron en un estudio 30 controles.
Se asume que el nivel de albúmina sérica sigue una distribución normal, y eso no me importa. Para realizar el análisis estadístico en este caso, ¿con cuántos grados de libertad? Otra vez grados de libertad. Se trabajará. ¿Con cuántos grados de libertad se trabajará? Ya, en primer lugar sería una prueba Z, ¿no? Porque tengo 30, aunque podría ahí discutirse. Es una prueba T. Para que me hablen de grados de libertad, prueba T. Tengo 30 controles, pero me dice que tengo 2 controles por cada caso. Entonces, si tengo 30 controles, tendré 15 casos, ¿no? 15 casos, 30 controles. O sea, tengo una muestra de 45. ¿De acuerdo? Y fácil, ¿no? N más 1, N1 más N2 menos 2, ¿no? Sería 45 menos 2, 43. Ya está. Ustedes me van confirmando, porfa, porque no tengo abierto el cuadro de las claves. Y recuerdo que estaba viendo y había una que no me cuadraba. Pero bueno, 43, ¿no? 15E. Listo, y luego dice, cuando se realizan C comparaciones de medias entre parejas de grupos, se dirá que la probabilidad global de un error... ¡Qué asesino! Acuérdense, este es 1 menos el nivel de confianza, y este nivel de confianza elevado a K, o en este caso a C, ¿no? Que sería el número de eventos, número de comparaciones. Pero recuerden que el nivel de confianza es lo mismo a decir 1 menos alfa, que es como le están poniendo ahí. Entonces, en este caso sería 1 menos alfa, 1 menos alfa elevado a C. Sería la clave E. ¿De acuerdo? Clave. Se cuenta con 23 valores que dice, nos hizo un ejercicio y lo calculamos, por eso lo recordé. Ah, han usado esto. A la miércoles. Definitivamente quiere que ranqueen en el ENAM, en el salud. ¿No? O que sean epidemiólogos, depende. No van a jalar, amigo, no van a jalar. Luego dice, se cuenta con 23 valores de nivel de bilirrubinas en pacientes con ictericia y se desconoce, mira, aquí te están dando un dato bastante importante. Se desconoce la varianza poblacional. ¿En qué prueba pensaríamos si alguien nos dice se reconoce? Se desconoce la varianza poblacional. ¿En qué piensan al toque? Prueba T, ¿no? De frente, ya no tendríamos que leer ya. T de Robertson, no, T de Student. Desconoce la varianza poblacional para esta variable. En la construcción del intervalo de confianza para el valor medio de este tipo de pacientes, la distribución de probabilidad T de Student. Está facilito esto. Está facilito solo si recuerdas lo que decía, ¿no? La prueba T lo utilizas cuando no tienes nada. Cuando tienes muestra menor a 30 o desconoces la varianza poblacional. De frente, prueba T. Luego dice, correlación de ambas columnas respecto... esta es la pregunta que vi, ¿no? Y estas son las características que les he dado. El error aleatorio, el que se debe a la naturaleza, que no puedes predecir, digamos, ¿no? Y el sistemático es que se debe al error humano. Entonces, predecible. ¿Cuál de los dos era predecible? El sistemático, ¿no? Sería 2 aquí. Simétrico, ¿cuál es el no racista? El aleatorio. Corregible, ¿cuál puedo corregir? Obviamente es el sistemático, porque se debe a un error mío, puedo corregirlo. Equivale a falta de precisión. Bueno, poco preciso es el error aleatorio, ¿no? Falta de precisión. Es poco preciso, justamente por el hecho que es impredecible, no se puede controlar. Entonces, 2-1-2-1, ¿no? La A, 18A. Listo. Si tienen alguna duda sobre esto, o estoy avanzando muy rápido, me dicen, ¿no? Porque la idea era enfocarme más en la teoría y esto resolverlo un poco más porque me comentaron que querían resolución de esta cosa. Luego dice, en un ensayo clínico se comparó 4 tratamientos para el acné frente a un placebo, empleando para ello 40 pacientes, ya tengo esto, o sea, prueba T no es, ¿no? 40 pacientes. Una de las variables que se analizó fue el nivel de creatinina como marcador. Ya. Se asume que el nivel de creatinina es normal. Para realizar el análisis estadístico en este caso, ¿con cuántos grados de libertad se debe trabajar en la distribución de probabilidad para emplear? Para empezar, ¿qué distribución usaríamos? Tenemos 5 grupos. Vamos a comparar. O sea, tenemos la variable independiente que es politómica, ¿no? Tengo 5 grupos que voy a comparar, politómica. Y lo que voy a medir es una variable numérica, ¿no? O sea, creatinina. Entonces, y que me dicen que sigue distribución normal. Entonces, recuerden el esquema. Tengo una variable politómica con una variable numérica que sigue distribución normal, o sea, ANOVA.
Y ANOVA, ¿qué usa? La distribución F. Ya está. Pero no preguntan eso, lamentablemente. Preguntan grados de libertad. Y como es ANOVA, tenemos dos, ¿no? El K-1, que sería el número de grupos menos 1, y el N-K, que sería la muestra total, tamaño muestral, menos el total de grupos. ¿Cuántos grupos tengo en total? Tengo 5 grupos, ¿no? 4 de tratamiento y el placebo. O sea, sería 4. Y el NK, esa sería la varianza entre grupos. Y la varianza dentro del grupo, o sea, el N-K sería 40 menos el total de grupos, que sería 5, o sea, 35. ¿No? Clave, no. Clave A, 4 y 35. ¿De acuerdo? Facilito. Luego sigue 20. La media y desviación estándar de una distribución de valores de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos fue 8 y 2, respectivamente. Media y desviación estándar. Si los valores de hemoglobina siguen una distribución normal, el 95% central de los valores en este grupo de pacientes se encontrará aproximadamente entre seleccionar la respuesta más apropiada. ¿Se acuerdan que había una relación? Cuando era 90%, cuando era 95%, cuando era 99% era más menos una deviación estándar, más menos 2 deviaciones estándar y más menos 3 deviaciones estándar. ¿Se acuerdan, sí o no? Entonces, como me habla de 95% central, yo recuerdo que es más menos 2 deviaciones estándar aproximadamente. Exacto, como dice Kevin, ¿no? Aproximadamente 2 deviaciones. Se redondea porque no nos están pidiendo decimales, nos están pidiendo que redondeemos. Entonces sería más menos 2 deviaciones estándar. La media es 8, la deviación estándar es 2, entonces sería 8 más menos 4, el doble de 2. Sería 4 y 12, ¿no? Clave C. Listo. Y 20, lo pasamos al 1. 1. Dice, una revisión sistemática que tuvo como objetivo establecer la asociación entre tabaquismo durante la gestación y desarrollo subsecuente de asma. O sea, el factor predisponente aquí es el tabaquismo. Y la consecuencia es el asma. Durante los primeros años, asma neonatal. En los hijos de los gestantes se evaluó 15 estudios de cohortes llevados a cabo entre los 94 y el 2014 en 10 países, encontrando que en 14 de ellos la estimación puntual de la media de decisión estuvo entre 1,28 y 3,13. O sea, este es el intervalo de confianza, ¿no? En 10 de los estudios el resultado fue estadísticamente significativo. El estudio donde el valor del R fue menor de 1 no fue significativo. Como resultado de la revisión sistemática se obtuvo un RR de 1,85. O sea que fumar durante la gestación se asocia a un 85% más de probabilidad de desarrollar asma durante los primeros años de vida. Eso es lo que está diciendo. Y es significativo porque no cruza el 1, ¿no? Está mayor a 1. De los siguientes, este es el que vino. De los siguientes, ¿cuál es el criterio de causalidad de Hill? Y ya les había comentado, ¿no? Nos hablan de muchas situaciones, muchos estudios en distintos años. Muchos investigadores llegaron a algo parecido. ¿Eso qué es? Consistencia, ¿no? Consistencia. ¿Por qué no es gradiente biológica? Porque no me hablan de que a mayor tabaquismo la gravedad del asma es severo o a menor tabaquismo se reducen los ataques de asma, algo así. Coherencia tampoco porque solo hablamos de un desenlace que es asma, ¿no? Analogía tampoco porque solo hablamos de un factor que es tabaquismo. Especificidad tampoco porque no hay más efectos que me digan el tabaquismo tiene relación con esto, pero no con esto otro. No es especificidad, no es analogía, no es coherencia, no es gradiente. Consistencia entonces. ¿Sí? 1E. 2. Aquí he tenido problemas y aquí si ustedes han llegado a la solución me podrán ayudar. Dice, para estimar la media de amilasa en pacientes con pancreatitis aguda, se calculará un intervalo de confianza del 95%. Sabemos que es un intervalo de confianza para medias, ¿no? Y recuerdan que el intervalo de confianza puede ser para medias, para proporciones, y dependiendo de eso puede ser T o Z, que ya lo hemos visto. Y lo vamos a ver más adelante, creo. Por lo tanto, dice, el tamaño de la muestra con la cual se realizará la estimación es, según yo, la clave es E. Pero no sé si les han corregido la pregunta o ustedes han respondido esto, porque la verdad que no llegué a calcular esto. Grados de libertad N-1, claro, sería 27 la muestra. ¿Qué, así nomás? No creo, ¿ah? No creo que Gutiérrez haga eso. La última vez que yo pensé eso, en Epidemio me equivoqué. ¿Qué, en serio? Lo tomo como que el F es 26, solo eso. O sea que por gusto me he complicado.
Esta es una burla. Ya, 25, no, 25 no, 20, 27 sería entonces. Ya, pero no se confíen, ya esto no siempre es así con Gutiérrez, no sé qué ha pasado aquí, o les ha tenido pena, no sé. Pero a Gutiérrez, por alguna razón, le gusta agarrarnos, agarrarnos desprevenidos. Pregunten a los chicos de Epidemio. Si no me creen, pregunten a los chicos que han llevado Epidemio. Si se confiarían de una pregunta así. Pero ya, punto para él entonces, la C. Dice, después de los jalados del primero, tal vez. Quizá puede ser para facilitar. ¿No? Bueno, ya. La cosa es que ya, en la clave. Dice, en relación al cálculo de intervalos de confianza, para una proporción, cuando se aplica la distribución normal estándar, valor Z, señale cuál de las opciones son correctas para distribución, para intervalo de confianza en proporciones. Y Z, o sea, muestra más de 30, varianza conocida, eso, ¿no? La desviación estándar empleada es un indicador de la variabilidad de las medias muestrales. La desviación estándar, no, eso es falso, ¿no? La desviación estándar, no, falso. Desviación estándar tiene que ver con la distribución, con la variabilidad dentro de una misma muestra. Cuando hablan de variabilidad de las medias muestrales, o sea, distribución muestral, hace referencia más bien al error estándar, ¿no? No a desviación estándar. Desviación estándar mide variabilidad en una muestra, exacto, como dice Sergio. Desviación estándar hace referencia a variabilidad en una muestra, mientras que error estándar hace referencia a variabilidad de muchas muestras con respecto a un valor esperado del parámetro, ¿no? Tomo muchas muestras, a cada muestra le saco un promedio, esos promedios lo pongo en una distribución y veo qué tanto se dispersan entre sí con respecto al valor medio. Ese es error estándar. En cambio, desviación estándar solamente toma en cuenta los valores de una muestra. Así que aquí el error es esto. Una recomendación es hacer el cálculo cuando NP y NQ son ambos mayores a 5. Esto aparece en el Daniels, pero recuerdo que nos decían que no es muy preciso, pero o sea, teóricamente es correcto porque en el Daniels está, por si acaso. Pero no recuerdo haberlo usado. ¿De acuerdo? En la teoría aparece, ya ahí sí me fregaste. Si está en la diapo, ya, es correcto. Para calcular un intervalo de confianza al 99%, para una proporción se suele restar y sumar la estimación puntual, sí. Se suele restar y sumar a la estimación puntual la desviación estándar multiplicada por 1.96. No. Para 99 es 2.54 o 64. Entonces, aquí esto sale mal y sería solo 2. Clave D. 3D. 3D. ¿Sí, no? Ya. Una investigación presenta como resultado que para la diferencia de promedios de colesterol total entre dos grupos, tratamiento y placebo, tengo dos grupos, o sea, es una variable dicotómica, ¿no? Tratamiento y placebo, el valor P obtenido fue de 0.025, ya hay diferencia. Mientras que para la diferencia del nivel promedio de triglicéridos fue de 0.08, no hay diferencia, y para colesterol 0.067. Si el nivel de significancia fue 5%, se puede afirmar, si el nivel de significancia es 5%, significa que yo voy a rechazar la hipótesis nula cuando el P es menor a 0.05, ¿no? La hipótesis nula, la que dice que son iguales, que no hay diferencia, la rechazo si el P es menor a 0.05. En colesterol es 0.025, cumple. Colesterol cumple. Luego en triglicéridos 0.08, aquí no cumple. Y en colesterol 0.06 tampoco cumple. Es decir, solamente hay diferencia para colesterol. No hay diferencia para triglicérido y no hay diferencia para... este es colesterol total, ya me está gustando. Y este es colesterol LDL, ¿no? O sea, hay diferencia para el colesterol total, porque es menor a 0.05, pero no hay diferencia para triglicéridos ni para colesterol LDL porque es mayor. Esta es la corregida, ya. Ya bueno. Esta no. Para colesterol sí, así que esta no. Esta, ¿no? La D, 4D.
Existe diferencia estadísticamente significativa solo para colesterol total. ¿Por qué? Porque es el único que cumple con esto, P menor a 0.05. El resto no. Y ojo, que esto solo es cierto porque aquí me están diciendo nivel de significancia de 5%. Si me dijeran 1%, la cosa cambia. Porque ahí ni uno sería, ¿no? Y si no te dijeran nada, que puede pasar, si no te dieran ningún valor, tú asumes que es 5%. ¿De acuerdo? Si no te dan nada. Listo. En un ensayo clínico, si no encontramos una diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B, cuando en realidad existe dicha diferencia, ya esto ya lo vimos, ¿no? Lo que mejor explica esta situación es que he cometido un error tipo, ya, yo no encuentro diferencia, o sea, digo que son iguales, pero en realidad sí hay diferencia. Yo digo que son iguales, yo no rechazo la hipótesis nula cuando debería rechazarla, o acepto la hipótesis nula cuando es falsa. Ese es error tipo 2, ¿no? El error tipo beta, 5C. En un estudio transversal llevado a cabo a partir de una muestra representativa de pobladores de una comunidad, se ha estimado una prevalencia de hipertensión del 20% y intervalo de confianza de 17 a 23. Señale cuál de las siguientes informaciones son correctas. Recuerden que cuando hablamos de intervalo de confianza en estimación de parámetros, como es este caso, no en pruebas de hipótesis, sino en estimación de parámetros, lo que yo interpreto es que el 95% va a estar entre estos dos, ¿no? Algo así, entre 17 y 23%. Pero con respecto a la población, ¿no? Y lo que dice aquí en 1 es, se tiene un 95% de probabilidad que el intervalo de 17 a 23% incluye el verdadero valor de la prevalencia HTA. Hasta ahí está bien, pero luego la malogra porque dice en dicha comunidad. No, porque en dicha comunidad ya tengo esto. Lo que me permite es estimar esto en la población. Lo que está mal aquí es esto, ¿no? Entonces, esto es malo. Se tiene un 95% de confianza que entre un 17 y un 25% de los sujetos de la muestra son hipertensos. No. De la muestra son... No, porque esto es de la población, estamos diciendo, ¿no? Esto es falso. Es más probable... Ya. Es más probable que la prevalencia de HTA en dicha comunidad sea 23 que 17. Pues, no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Con el intervalo de confianza. Esto no es más probable que esto, es simplemente el límite superior, este es el límite inferior. Entonces sería la E, ¿no? No, ninguna afirmación es correcta. Listo. Tras realizar un estudio en una muestra de 250 sujetos escogidos aleatoriamente en la población general. Tengo 250 sujetos, o sea, prueba Z. Se determina una tensión arterial sistólica media de 130 y una desviación de 10. Probablemente sea distribución normal, ¿no? Por eso me da estos valores. ¿Cuál de entre las siguientes es la medida de dispersión más adecuada para estimar la media poblacional de la tensión arterial sistólica? ¿Cuál de las siguientes es la medida más adecuada para estimar la media poblacional? Bueno, la media, en la fórmula está el error estándar, está la muestra, y me habla de medida de dispersión, ¿no? Claro, sería el error estándar nomás, ¿no? No me pide todos los elementos de la fórmula. El error estándar está dentro de la fórmula y es la única medida de dispersión que está dentro de la fórmula, ¿no? 7A. 8 dice. Un estudio tiene por objetivo estimar la prevalencia de infecciones en menores de 5 años en zonas rurales del Perú. Ya, el evento sería infecciones, entonces, en menos de 5 años. Para ello se selecciona de manera aleatoria viviendas del área de estudio según las áreas de empadronamiento rural del UNEI. Este es de muestreo. En las viviendas seleccionadas, las madres de los niños menores de 5 años serán entrevistadas para dar información sobre el antecedente de infecciones respiratorias de sus hijos. Los entrevistadores previamente serán entrenados ya. En este estudio, la unidad de análisis. Allá, a ver. El marco muestral vendría a ser las áreas de empadronamiento, ¿no? Porque no hablan de una lista o algo así. Tenemos solamente el área de empadronamiento. Entonces, a partir de ahí van a tomar los hogares, ¿no? Entonces, este sería el marco muestral. Luego, de este marco muestral, de ese área de empadronamiento, seleccionan viviendas. Esto que sería la unidad de muestreo, ¿no? Porque dentro de esa vivienda, ¿te acuerdan cuando decíamos de la ENDES? La vivienda contiene a los individuos que voy a entrevistar, de la cual voy a sacar información. Entonces, esta sería la unidad de muestreo. Luego dice, las madres de los niños menores de 5 años serán entrevistadas para dar información. Y aquí puede haber un error que pueden cometer, porque aquí la clave tendría que ser la C, niño menor de 5 años. ¿Por qué? Porque si bien están entrevistando a las madres, la información de quién estoy sacando. Estoy sacando de los niños menores de 5 años. No estoy sacando de las madres.
¿De acuerdo? Entonces no se confundan con eso. No importa a quién le estoy entrevistando, lo que importa es la información de quién estoy extrayendo. Y esa información es de los niños, ¿no? Menores de 5 años, que es mi población de estudio. Entonces aquí la clave sería la C. Tengan cuidado con esto de que a quién está entrevistando, ¿no? Entonces, marco muestral, áreas de empadronamiento rural, unidad de muestreo, viviendas seleccionadas, y unidad de análisis, los niños menores de 5 años. Listo. Dos grupos de investigadores plantean determinar la prevalencia de alcoholismo en dos poblaciones de adolescentes. Ya, otra vez tenemos dos grupos. Ambos grupos trabajarán con el mismo nivel de confianza y error relativo de muestreo. Este es el que le comentaba, ¿no? El primer grupo trabaja con una población de prevalencia esperada de 20 y el otro tiene una prevalencia esperada de 30. Pero me dice que el error, o sea, el D y el Z son los mismos. Entonces me olvido de eso. Y yo les comentaba, la relación entre prevalencia y tamaño muestral es inversa. A mayor prevalencia, menor tamaño muestral. A menor prevalencia, mayor tamaño muestral. Entonces, eso es lo único que tienen que acordarse aquí. El que tiene menor prevalencia va a tener un tamaño muestral mayor. Es el primer grupo, ¿no? El primer grupo dice, trabajará con un mayor tamaño de muestra. Claro, ¿no? Los tamaños de muestra son similares, no son similares. El segundo grupo trabajará con un mayor tamaño. No, el segundo grupo es el que tiene la prevalencia más alta, trabajará con un menor tamaño. No se puede saber tener una muestra. ¿Qué grupo? Sí se puede saber. Los tamaños de la muestra serán similares, no serán similares. Ya, entonces aquí sería la A. Que dice, el tamaño muestral no es proporcional al valor de PQ. El tamaño muestral no es proporcional al valor de PQ. Ten en cuenta que PQ de por sí son proporcionales, inversos. Y ahí es donde está el truco. Mira, podemos hacer esto aquí un ejercicio rápido. Para el grupo 1 sería Z cuadrado. PQ, a lo mejor el número de frente, ¿no? Para no. Sería 0.2 por 0.8 sobre D cuadrado, que no me importa, porque es el mismo. Qué feo. Y para el grupo 2 sería Z2 por 0.3, ¿no? 0.3 por 0.7 entre D cuadrado. Pero estoy haciéndolo con el mouse. Nos olvidamos de Z y de T. Y acá tengo la primera muestra, acá tengo la segunda. Multiplicamos nomás. 0.2 y 0.8 saldría 0.16. 0.3 y 0.7 saldría 0.21. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Tienes razón, tienes razón. Es cierto. Estoy haciendo el análisis al revés. Menor tamaño. El primer grupo trabaja con una población con una prevalencia esperada del 95%. Claro, la clave está bien porque teóricamente el que tiene menor prevalencia, como les decía, como es más rara la enfermedad, necesitas más muestra para alcanzar el mismo nivel de precisión que el otro, ¿no? Si quieres tener el mismo nivel de precisión, pero mi enfermedad es más común, necesito menos muestra y él necesita más muestra. Eso es lo que teóricamente se dice. Pero aquí no se cumple. Pero la clave es la correcta. Es como cuando aciertas sin saber por qué no. Aquí hay dos enfoques entonces, chicos. Un enfoque que dice, le pregunté al doctor Quidres por correo, me respondió. En la pregunta de muestreo, el primer grupo trabajará con una muestra mayor. Pero no puedo ver. Pues el error de muestreo será 2. ¿What? 2%. 10% de 20%. Mientras que en el segundo grupo el error será 3%. 10% de 30. Entonces... ahí no sé. Es que lo que está diciendo el doctor aquí es que el error relativo del muestreo, 10%, no va a variar. Varía entre uno y otro grupo. Pero aquí te está diciendo, trabajan con el mismo nivel de confianza y error relativo. ¿Entienden? Entonces, es como que se está contradiciendo. Teóricamente, aquí debe haber un error en los datos. Teóricamente, recuerden esto, teóricamente, ¿qué es lo que permite llegar a la clave? Mientras más rara es la enfermedad, mientras menor es la prevalencia, más es la cantidad de gente que necesitas. Esa lógica sí la entienden, ¿no? Si la enfermedad es rara,
necesito más gente para ser preciso. Si la enfermedad es muy común, con poca gente puedo llegar a tener una muestra significativa, porque como es tan común, está por todos lados. ¿De acuerdo? Lo voy a revisar esto y le voy a pasar con Kevin a ver a lo que llego. Sí, menos mal. Bueno, la idea sería, aquí no tendríamos que basarnos en la fórmula en realidad. Te respondí eso. Bueno, voy a checar eso. Me parece raro. Creo que el truco está en esto de relativo. Creo. No sé, voy a verlo con más calma para no marearlos ahorita y ya luego les paso con Kevin. ¿De acuerdo? Para no retrasarnos ahí. Luego dice, en un ensayo clínico, como parte del análisis estadístico, los investigadores desean corroborar si se cumple o no el requisito de homocelasticidad. Para ello, los investigadores deben aplicar la prueba de... la única prueba aquí de homocelasticidad es Levin, ¿no? Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk son para normalidad. Normalidad. La prueba de... Bueno, prueba de Neyman no conozco. Sé que hay una ley de Neyman para hipótesis, pero no hay prueba de Neyman. A no ser que ustedes hayan visto uno. Así que esto es de un distractor. Y Spearman, ustedes saben que es el equivalente no paramétrico de Pearson, ¿no? Así que eso no. Aquí sería Levin, clave A. Y a eso sería todo entonces con respecto al examen 2. ¿Tienen alguna pregunta más allá de la 9? Que tengo que revisarlo con más detalle. ¿Alguna pregunta? Siempre tiene que haber una pregunta polémica. Ya, la 9. Descargar los apuntes. ¿Cuál es el garabato que estoy haciendo? ¿Y cómo hago eso? Ah, creo que cuando lo cierro me va a preguntar. A ver. Ah, ya sí. Ya, lo voy a guardar con todo y. ¿Qué es D? Ahora, antes de cerrar esto. El D, Gustavo, es el error aleatorio que estás permitiéndote en tu cálculo. Es eso, el margen de error, que siempre hay, ¿no? Siempre hay un margen de error. Ese es el D. El Z, los otros elementos son el Z, ¿no? Que es el valor del estadístico de prueba, y el PQV no es las probabilidades. Pero el D es el error absoluto, o el error de muestreo, el margen de error, lo vas a encontrar en distintos errores. Y idealmente siempre se quiere que sea pequeño. Pero simplemente es eso, el error de muestreo. Y te lo van a dar cuando te hagan una prueba de esto, te van a dar el valor. Ahí no te preocupes, no tienes que asumir nada. De repente no te lo dan como D, te dan como error de muestreo, como error absoluto, como margen de error o como precisión. Te pueden decir que se quiere tener una precisión del 5%. Te están diciendo que el D5, ¿no? ¿Cuándo uso binomial y cuándo uso Poisson? Es una buena pregunta. Creo que bueno, recién vamos a ir al capítulo 1, ¿no? Pero te adelanto. Poisson lo utilizas cuando tu variable principal es conteo. O sea, cuando quieres contar cuántas veces en un intervalo de tiempo pasa algo. Por ejemplo,